Nuestro manga comienza con nuestra prota amarrada en una cama con cadenas. Su nombre es Noemí. Ella estaba en medio de un ritual religioso. De ahora en adelante nos daremos cuenta que lo que parece que deberían ser personas buenas, terminan siendo los villanos, y el que se supone que es villano porque no cree en Dios, termina siendo mejor persona que el resto. Resulta que el ritual que les comenté donde la prota iba a desaparecer, en manos de la muerte, era una predicción, de que ella debía morir justo en ese momento, pero debido al ritual que le hicieron, no pasó a ser una difunta. Esta chica estaba sufriendo mucho en ese instante, pero como por bendición o maldición del destino, salió con vida. En ese momento, una sombra la bendijo y la tomó de su mano, además la llamó como esposa suya. Ella es ahora conocida como Santa, porque así la bautizaron los sacerdotes. Después de ese hecho, desde entonces está en el templo a la merced de los sacerdotes y toda la congregación. Pero gente, antes de continuar con la historia, les tengo que presentar una aplicación 100% gratuita donde podrán ver sus animes favoritos, películas favoritas, series favoritas, canales en vivo, o sea básicamente todo lo que se transmite a través de una pantalla, lo puedes encontrar con esta aplicación. Su nombre es Magis TV, y la verdad que es demasiado completa. Cuenta con 10.315 productos entre series, animes y películas. Puedes sintonizar 1.236 canales diferentes. Tienes acceso a contenido de Star Plus, HBO, Netflix, Disney Plus, Prime Video, contenido deportivo, contenido para adultos, contenido para niños, en fin, contenido para regalar es lo que tiene Magis TV. Pero lo mejor de todo esto que les acabo de mencionar es que la aplicación es 100% gratis. Para descargarla lo único que tienes que hacer es ir a los enlaces que te dejaré en la descripción del vídeo o en el comentario fijado, en donde podrás elegir entre visitar la web o descargar la app directamente desde el segundo enlace que les dejaré. Si estás viendo este vídeo desde un televisor inteligente puedes descargar la aplicación directamente, y si estás desde una computadora con Windows, deberás descargar un emulador, pero de verdad créeme que vale la pena. Ya saben qué hacer. El que no descargue Magis TV es fan de Kuno. La cara de ella siempre denota una gran tristeza, porque después de que ella fuera salvada por esa sombra a la que todos llamaron Dios, podía predecir el futuro, veía a través de las personas lo que iba a ocurrir más adelante. Todas las personas llaman esa habilidad como una bendición de Dios, pero Noemí cree que es una maldición que le ha dado el título de la esposa de Dios, porque las bendiciones que las personas creen que ella da, en realidad son falsas, así nos lo hace saber la prota. Prácticamente esta habilidad que tiene Noemí es usada por los sacerdotes, en beneficio propio. Ahora la prota es un objeto más de la congregación que debe atender a las personas y ver a través de ello los problemas, pero también para darles esperanzas. La congregación tiene un ideal basado en la salvación y la tolerancia, pero Santa no ve justo que le den las gracias a ella por poder predecir el futuro, porque la gracia es para Dios, ese es el deber ser, pero como les comenté, los sacerdotes están usando a Santa como un instrumento para atraer más personas a ese lugar y conseguir sus beneficios. Básicamente Santa debe guiarse por todas las instrucciones que le dan los sacerdotes, entre eso, recibir las ofrendas que dejan las personas por agradecimiento de haber sido tocados por Santa. Los muy farsarios de los sacerdotes usan a Santa en todo el sentido de la palabra, porque supuestamente a través de ella las personas encuentran salvación en medio de un mundo tan corrompido. Pero no nos dejemos engañar, esos pibes buscan que las personas vengan a dejar sus riquezas allí, así los muy desgraciados viven a costilla del prójimo, porque utilizan el templo supuestamente sagrado para jugar con la fe de las personas. Noemí se encuentra como una prisionera en ese lugar, no puede socializar con nadie, a menos que sea con quienes los sacerdotes autoricen, por eso ella se siente muy mal, en su caso hubiese preferido morir que vivir predicando la palabra de Dios pero con falsedad. Pero de verdad que la chica estaba muy cansada, por todas las personas que le hicieron atender ese día, por eso quería tomar un momento a solas para caminar y agarrar aire fresco, por eso pidió permiso al sacerdote que estaba cerca de ella, él le otorgó solo media hora. Sin embargo, ese pibe no podía permitir que ella se escapara, por ese motivo pidió a un monaguillo que vigilara cada paso de ella. Esto ponía de peor ánimos a Santa, obvio que ella quería sentirse libre por unos instantes, pero ni siquiera eso porque no la dejaban ni respirar sola, hasta para ir al baño la vigilaban, ella vivía como en una dictadura literalmente. Qué bueno para que entendamos aún más la trama, hay que decir que en el manga todos los años se celebraba el nacimiento de Dios, justo como ahora, por eso las personas iban al templo y así aprovechaban de que Noemí la santa del templo, viese sus futuros,
pero las predicciones no eran tan transparentes como todos creían. Los sacerdotes le decían a Santa lo que tenía permitido o no decir. A cambio de eso las personas dejaban ofrendas de agradecimiento y no cualquier ofrenda, en su mayoría era oro, joyas, diamantes, entre otras cosas. Esta y muchas razones más son las que hacen que Noemí, a pesar de ser supuestamente santa, se sienta tan infeliz. Mientras caminaba por los alrededores del templo, vio a unos niños cerca del portón de seguridad. Ella se acercó amablemente a saludarlos, pero claro, ella no debía hacer eso, porque no estaba permitido. Sin embargo, pensó que no tendría nada de malo porque apenas eran unos niños. Los niños estaban encantados con su belleza. Además, uno de los niños que estaba en el portón aprovechó de preguntarle que si acaso era cierto que ella podía ver lo que iba a pasar en el futuro, mientras que otro niño decía que era falso, porque nadie podía ver el futuro, solo Dios. Otro de los niños lo agarró por los pelos para que se disculpara con Santa porque obvio ella tenía que ser respetada. Esa era la creencia que les habían inculcado a todos en la ciudad. Estos niños no iban a ser la excepción. Sin embargo, los niños son muy sinceros y expresaron lo que creían sobre ella. La chica amablemente le dijo que no era el único que había dicho eso en su presencia, porque otra persona ya lo había hecho anteriormente. Ese era un hombre que había visitado el templo que no era para nada creyente. También pensaba que ella no podía ver el futuro como todos decían. En eso, mientras charlaba con los niños, algo raro sucedió, ya que atrás de la prota estaba un hombre llamado Pierga. Justamente ese era el hombre del que la prota estaba hablando. Eso fue palabra cierta, ya que él estaba allí otra vez como por casualidad. Además, estaba gritando muy fuerte a la prota diciéndole que era una bruja, que le había hecho algo malo a él, porque él no quería regresar al templo porque no creía en nada de eso, pero algo de las predicciones que ella le dijo se cumplió, por eso está ahí. La prota está muy sorprendida de que él le estuviese diciendo todo eso, además de llamarla bruja, cosa que Noemí no es, pero igual él seguía insistiendo en preguntarle a ella que si acaso qué cosa extraña le había hecho ella a él. Resulta que efectivamente, como les dije, él, hace un año estuvo en el templo conjuntamente con un amigo en representación de su familia, cumpliendo una petición de una tía. Tal parece que él quería en realidad quedarse con la ofrenda de su tía, que era muchas joyas y diamantes, pero los sacerdotes lo persuadieron para que dejara todo allí. Él sentía que los sacerdotes se estaban aprovechando de la situación para quedarse con todo eso, metiéndole madre labia. Ese año, cuando él fue a dejar la ofrenda allá, la prota lo atendió, como solía ser su trabajo en esas fechas importantes. Él se presentó diciendo su nombre, o sea, Pierga, como de costumbre en esos rituales. Él pidió que ella viera el futuro. Efectivamente, ella le dijo lo que los sacerdotes le permitían. Por eso le echó la bendición con la predicción del futuro, que fue que él haría un gran negocio. Al parecer Pierga le gustó a la prota, por eso ella le anunció algo más. Le dijo que dentro de un año él conseguiría una gran fortuna, pero no le será sencillo hallarla. Además de eso, también al conseguir eso su cuerpo desarrollaría un déficit que le sería casi imposible controlar. Bueno, volviendo al momento donde estos dos se volvieron a encontrar, que fue justo en ese portón, ya transcurrido un año exactamente, sucedió que el barco donde se supone que encontraría riqueza por medio de su trabajo, pues hizo ese contrato de trasladar a muchas personas a través de él, o sea, ese era el negocio que le predijo la prota según lo que él cree. Se partió en dos partes, dejando como saldo que casi todos los que iban allí murieran. Otros salieron heridos. Prácticamente él es el único superviviente que no sufrió mucho. Esto tenía desconcertado a Pierga, porque si Dios lo iba a bendecir, entonces ¿por qué todos salieron heridos, mientras que otros murieron? Él de verdad no entiende nada. Cree que Santa lo impulsó a que creyera en Dios, pero terminó decepcionado. Noemí estaba consternada con lo que él le estaba contando, por eso decidió parar con la profecía, y en eso agarró al hombre para besarlo intensamente. Ahora Santa lo mira para decirle lo que sintió con el beso, que además es una profecía. Ahora la prota no entiende si lo que acaba de visualizar con el beso es el futuro de ese pibe o el suyo, pero no le dio chance de decirle nada a Pierga, porque en eso le llegó un sacerdote, ya que ella no podía estar en contacto con extraños. Al parecer la boluda se había metido en tremendo problema. En eso ella salió corriendo fuertemente y jaloneó al pibe para que se fuera con ella. Mientras se ocultaban de los sacerdotes, ella le contó el secreto. Al parecer la prota le anunció a él esta profecía el año pasado en aras de ver si fuese cierto que se iba a cumplir, además para saber si él regresaría a buscarla. Fue el único que le dijo la verdadera profecía, porque como saben los sacerdotes la hacían mentir a su favor. Los sacerdotes no paraban de buscarla, pero ella solo quería escapar de ese lugar. Siendo así, agarró al pibe y le dijeron que se fueran juntos.
Mientras estaban en el escape, la prota cayó de nuevo encima del Che. Por supuesto no peló la oportunidad para besarlo enseguida. Al besarlo vinieron muchas imágenes a su cabeza. Era un futuro junto lleno de felicidad, en principio. Pierga estaba muy sorprendido de que una mujer a la que llamaban santa hubiese besado a un simple mortal como él. Pero era cierto, no era un sueño como él creía. Ahora entiende que ella se quiere ir de allí y fugarse lo antes que pueda. La prota le exige al chico que se besen de nuevo para poder ver más cosas sobre el futuro. Bueno, obviamente el pibe no se iba a resistir a unos besos tan encantadores y deliciosos, pero la prota en vez de disfrutar de sus besos, lo que estaba era viendo cosas de sus vidas, aunque no entendía si era la vida de ella o la de él. El caso es que estaba teniendo más predicciones. Después de varias imágenes, ella cree estar segura de que esas visiones son sobre su futuro. La prota lo insta a que la siga viendo porque sabe que sería imposible salir del templo, pero igual quiere disfrutar más de esos ricos besos, así que le pide a él que la vuelva a buscar mañana para darle más mensajes del futuro. Esto podría ser una oportunidad para cambiar el rumbo de la historia, porque ahora que la prota está sintiendo esto por ese hombre, no creo que la congregación acepte tal hecho, pero quizás ella se escape de ese lugar. Bueno, al día siguiente en la noche, el hombre violó la seguridad del templo y entró. Al encontrarse con Santa, ella le dijo que por favor durmieran juntos. El chico estaba muy sorprendido ante semejante propuesta, además que él se pregunta que si acaso existe un hombre que duerma con una mujer sin ser nada. Pero el plan de la prota es descubrir más sobre las visiones que ha tenido mientras se besaban. Ella necesitaba descifrar esos enigmas. Porque según las sagradas escrituras se supone que la esposa de Dios debe ser casta. Así que si ella pasaba una noche con un hombre dejaría de serlo. Pero como ella quiere dejar de ser santa como fue bautizada por los sacerdotes y además abandonar ese lugar que lo que hace es engañar a las personas, quiere aprovechar la oportunidad con Pierga para romper con todo de una vez. Pero en sí ella no buscaba hacer el delicioso, simplemente que los sacerdotes creyeran que estuvo con un hombre para así descalificarla por desacato o impura, pero él tiene miedo porque quizá los sacerdotes intenten matarlo, o si en realidad ella realmente es la esposa de Dios, este hecho desataría la furia de él. Sin embargo la prota le insiste, pues ella está segura de que no le pasará nada malo. En ese momento, para que él creyera en lo que ella le estaba diciendo, ella mencionó otra predicción sobre la vida de él pero de un hecho pasado, al mismo tiempo sobre un hecho futuro. Todo eso era muy confuso para Pierga. Bueno, dejándose de tanta habladera y se van directo a la cama, donde ella se le monta encima de él, pero él seguía insistiendo en saber qué acaso que pretendía ella, porque lo único que tenía aparte de la ropa era un libro. Pero en sí, todavía el boludo no entiende a esa pelotuda, se supone que todo es fingido, pero ella insiste en que hagan varias posiciones en la cama, solo para aterrar a los sacerdotes, pero ya el vato estaba cansado de que ella hablara y hablara. Al final no hacían nada que llamara la atención de los sacerdotes. Por eso el pibe se posó encima de ella, abrió sus piernas, le pidió que comenzara a hacer ruidos locos. Justo en ese momento, los guardias de seguridad de la habitación de la prota escucharon todo. Entraron enseguida a la habitación, además que apartaron rápidamente a Pierga de Santa, mientras que a él lo iban castigando a látigos por todo el pasillo, ya que lo iban a presentar ante los sumos sacerdotes. Igual que a Santa, que la llevaron también, pero obvio a ella no la iban a latillar, solamente le pidieron a ella que no dijera nada de lo sucedido esa noche, mientras que seguían dándole látigos al pibe. Uno de los sacerdotes le dice al más mayor de la congregación que el Pierga va a guardar silencio, que todo podía seguir con total normalidad, siendo así Santa debía seguir siendo la esposa de Dios, además que cuando ella cumpliese la mayoría de edad los sacerdotes la iban a consagrar como se debía. Obviamente ella está súper aterrada, porque no quería seguir con esa vida de mentiras, de esclavitud y falsedad, pero al parecer nada salió como en sus planes. En eso los sacerdotes le explicaron a la prota que harían con ella un ritual religioso como el que tenían planeado para cuando ella cumpliera la mayoría de edad, pero hacer ese ritual dejaría manchado el nombre de ella ante su familia porque les daría a entender que se convirtió en mujer antes de tiempo. Por eso la prota comenzó a rogarle al arzobispo que no hiciera eso, pero él estaba tan furioso que le dijo que si era que acaso ella estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, cuestión que era una manipulación para seguir condenando a la chica en esa vida terrible que la habían hecho vivir hasta los momentos. Los desgraciados la dejaron en silencio en el piso, como parte del castigo. Por otra parte estaba Pierge, recién soltado gracias a que su amigo lo sacó de ahí, diciéndole que por favor no se metiera más en esos problemas.
los temas religiosos son muy delicados. Pero el boludo no hizo caso, por eso se fue directo de nuevo al templo, pero por otra entrada. Quería averiguar qué iba a pasar con Santa, porque él sabía que ella no se iba a arriesgar en pedirle eso solo, o sea de que se acostaron juntos, por no más, así que no dudó en espiar a todos los del templo mientras se escondía entre las paredes. Este riesgo solo lo estaba corriendo porque le empezó a importar la vida de Santa. En ese sentido empezó a escuchar hablar unos hombres cerca de donde él estaba. Al asomarse con cuidado, se dio cuenta que estaban hablando de Santa. Ellos sentían compasión por ella, ya que le había tocado una vida dura al ser impuesta para ser la esposa de Dios. Más que una bendición, todos sabían que era una desgracia porque ella tiene que vivir encerrada. Además, eso de tener ese título es como tener una sentencia de muerte. Resulta que el chico también escuchó otra parte de la conversación que tenían las personas que estaban cerca de él, que según iban a desaparecer a la señorita Santa. Esto puso re triste al pibe, porque él pensó que ella tenía una vida digna dentro del templo, pero no era así. Por otra parte estaba la prota tirada aún en el suelo, atormentada por la situación. Incluso ella estaba pensando en ese momento que iba a morir como un perro, justo cuando estaba pensando eso, distraída con la cabeza hacia abajo. Ahí le llegó el pibe loco de Pierga, no sabemos cómo hizo, pero se escabulló dentro de las columnas del templo y fue pasando poco a poco hasta llegar a donde tenían a la prota. El muy imprudente la asustó mucho, es más, el tonto en vez de calmarla de una vez le lanzó la bomba, o sea le dijo que de ella iban a hacer un sacrificio, supuestamente los sacerdotes van a entregarla a Dios para lavar sus pecados, por eso la iban a sacrificar. Por su parte el pibe está molesto porque esos ancianos se creen tan sabios como para decidir quién debe morir, a su parecer eso es absurdo. Pero bueno, la ley que tienen los sacerdotes ancestrales son así. Justo se le vino a la mente algo a Piergan, por eso le planteó a la prota que suponiendo que Dios quisiese una esposa y todo se hace justo a su voluntad, entonces ella estaría dispuesta voluntariamente sin opresión a ser la esposa de Dios. Eso puso aún más triste a Santa. Pero obvio la respuesta era que no. Ella siempre ha vivido en ese lugar aterrada, con un miedo que le han inculcado desde el primer respiro que dio en ese lugar. Está viviendo una vida indeseada, hasta hubiese querido morirse antes de despertar, siendo maldita con ese título que le dieron. Incluso ella intentó muchas veces rebelarse ante tal imposición, pero igual la amarraban y la obligaban a actuar a su conveniencia. Hay que ver que si hay gente mala en este mundo, apresar a una jovencita de esta manera, eso sí que no tiene perdón de Dios. Es un acto cruel, pero que esos religiosos hicieron ver como un acto de bondad ante los ojos de Dios, cosa que es una vil mentira. Entonces el pibe le dice a ella que si no quiere sacrificarse que le pida perdón a Dios y que no lo haga, porque no es algo que a ella le nace de corazón hacer, eso es algo que le quieren imponer esos ancianos tirados a santos que son unos degenerados. Siendo así, el chico le dice que debe de escoger entonces qué vida quiere vivir y empezarlo a hacer desde ese momento. Él estaba allí para ayudarla. Por eso le propuso una idea para que ella lo analizara. Esa idea era casarse con otro hombre que no sea Dios. Pero la prota piensa que nadie va a querer casarse con ella porque eso sería ir en contra de las sagradas escrituras. Entonces él le dijo que tenía que ser alguien que dudara de la existencia de Dios, pero que además necesitará del poder divino de ella. Obvio, el boludo le estaba diciendo indirectamente que era él el indicado. Además de todo, Pierga conoce otro país, donde el matrimonio de ellos podría ser válido. Eso era en un lugar lejano llamado Sam. Él trata de convencerla para así ayudarla a que salga con vida de ese templo, pero vamos boludos, todos sabemos que él desde que ella lo besó quedó encantado, el muy pícaro. Es por eso que sin darle más vueltas al asunto, él se agachó, tomó la mano de la prota y le propuso matrimonio oficialmente. Entonces él insistía en casarse, por eso empezó a contarle la historia del país Sam, pues él había visitado ese lugar por negocio. En ese lugar todo el mundo es libre de casarse con quien quiera. Sin embargo, ella le dice que si se casan él jamás podría regresar al país donde residen actualmente. Esto es algo que al parecer no le preocupa a Piergan, ya que él está dispuesto a todo con tal de salvarla a ella. Pero en eso la prota se comienza a cuestionar si de verdad vale la pena sacrificar el futuro de él por el de ella. Oye, es que la piba tiene un buen corazón, no quiere perjudicarlo. Es por eso que él, mientras ella guardaba silencio, le seguía diciendo todos los beneficios de ser una mujer libre. Además, eso no será un sacrificio unilateral porque él en ese país también seguirá en busca de su fortuna, porque él piensa que pronto llegará el día de su suerte, más aún estando con ella, que puede ver muchas cosas sobre el futuro. Todo terminará siendo un acuerdo mutuo. Viéndolo desde ese punto de vista, la prota aceptó.
Al día siguiente el pibe se encargó de regar la noticia del compromiso por todos los periódicos de la ciudad. Eso creó gran revuelo entre los habitantes que no paraban de cuestionar tal decisión. Como era de esperarse, el cuento se regó muy rápido, lo que hizo que fácilmente llegara a manos de los sacerdotes. Esto los dejó con la boca abierta, estaban como locos gritando de rabia por la situación. Entonces algunos sacerdotes fueron a la habitación de ella para que le explicara la situación, pero la boluda se había ido mientras todos dormían. Gracias a Piergan, que la ayudó en todo, ahora la prota ha escapado por tierra, o al menos eso es lo que todos creen. Esto puso enfurecido al sacerdote mayor, por eso este quería matar a la pobre chica. Siendo así, ordenó a todos buscarla hasta por los rincones más escondidos del mundo. En ese momento salieron del templo todos los caballeros conjuntamente con sus amos, para dar con el paradero de la prota. Lo que no se esperaban los del templo es que Santa había encontrado un chico súper inteligente, re habilidoso, por eso dejó huellas, incluso personas en el camino que se parecían a esa parejita de recién comprometidos, para así distraerse y agarrar otra vía. Esa vía iba a ser el mar, pero los del templo llegaron a su paradero justo cuando iba a embarcarse en el barco para marcharse. Mientras que Piergan saltaba rápido, la prota estaba paralizada, pero sabía que debía tomar una decisión rápida antes de que la atraparan, por eso esperó unos segundos y saltó. Ahora sí, el sueño de la prota estaba por cumplirse, por fin el barco iba a salir a bordo. En el momento en el que estaban en el barco llegó un pájaro mensajero, porque como si ya lo hubiese hecho antes, el pibe tenía todo calculado, por ello se comunicó con un amigo que tenía en Sam a través del pájaro. Justo cuando ya el barco comenzó a andar, la prota se acercó a mirar el mar, porque ella ya había tenido esta visión, ahora se le estaba cumpliendo, era efectivamente la predicción que descubrió al besar al chico. También estaba muy feliz de ver el mar, porque ella toda su vida la ha pasado encerrada, no conocía absolutamente nada. Efectivamente ella estaba feliz de ir en el barco, disfrutaba del paisaje hermoso que tenía enfrente. Habían delfines nadando cerca del barco, pero ella pensaba que eran ballenas porque no sabía distinguir entre una especie y otra. Además había peces por doquier. Estaba tan emocionada que casi caía por un lado del barco hacia el mar. Gracias a Dios está su héroe Piergan para sostenerla. Santa nunca había sido tan feliz en su vida como hasta ahora. En ese momento Piergan se dio cuenta que debían desviarse por el desierto hasta llegar a Sam, así no dejarían mucho rastro de su paradero. Mientras tanto en el barco la prota solo trataba de divertirse al máximo, estaba viviendo como si nunca hubiese estado viva, estaba realmente muy feliz. Asimismo se lo hizo saber a su compañero de aventura Piergan, de verdad no hay forma de que no se le notara tanta alegría. Bueno, de tanto bailar y divertirse en el mar comenzó a hacer sus efectos, esos de marear a las personas, hacerlas vomitar y demás. Justo eso le empezó a pasar a la prota. Ella jamás había estado en ningún lado, por eso no sabía que de tanto bailotear y mirar el mar le iba a pasar eso. Obvio, ahí estaba Piergan para ayudarla en cada momento. Además él le dijo que si ella veía el futuro tenía que saber que el mar mareaba, pero no porque vea el futuro es una sabelotodo, ella solo ve cosas en específico. Entonces en forma muy sarcástica Piergan le dice a ella que se estaba arrepintiendo de la decisión que había tomado, porque ella solo sabe cosas a medias y él necesita que sepa cosas en concreto. Pero jajaja, ya no se podía echar para atrás, así que pa'lante es pa' allá. En eso, para hacer más ameno el viaje, Pierga comenzó a contarle un par de cosas, entre eso le lanzó una pregunta sobre la existencia de él, pero ella no respondió nada. Siendo así, él siguió hablando con ella sobre su vida. Bueno, resulta que había una sola persona con la que Piergan contaba en este mundo. Ese era un señor, era tanta la confianza entre ambos que él le encargó una tarea, básicamente era un trabajo por completar, eso era regresar una reliquia muy valiosa. En eso la prota empieza a hacer varias preguntas para saber más sobre la reliquia, pero él le cortó fríamente la conversación. Para no hacer el momento incómodo ella cambió el tema por completo, en cambio le preguntó sobre Sam para saber cómo era ese lugar. Bueno, Piergan le dice que allí todos son libres, que es una especie de oasis en medio del desierto, cuestión que le sonaba re interesante a la prota. Pasada la noche, llegaron al desierto a la mañana siguiente, ahora les tocaba andar hasta llegar a Sam, pero no todo iba a ser color de rosas, porque pocos minutos de ellos haber llegado al desierto, por tierra estaban llegando los caballeros del templo. Resulta que ellos también habían llegado a la frontera por otra vía, ya que para llegar a ese lugar se podía hacer, tanto por tierra como por mar, entonces ya los habían agarrado con las manos en la masa, como dice mi abuela, cuando uno no está preso lo andan buscando,
pero ajá, mi abuela siempre con sus dichos, mejor sigamos. Bueno, el caso es que en ese momento no podían dejarse atrapar, porque obvio iban a morir si eso sucedía, por eso agarraron un caballo y lo pusieron a andar a toda máquina. Ese animal iba a alta velocidad. Pero los enviados por los sacerdotes no se iban a dar por vencidos, ellos seguían igual a todo dar atrás de los chicos. En eso Pierga decidió darle al caballo para que corriera incluso más rápido. En ese momento la prota se iluminó con una predicción. Dicha visión consistía en que necesitaban llegar a la sombra de la roca para ocultarse, pero Pierga no está de acuerdo con eso porque sería muy arriesgado para ambos, así que siguen a todo dar en medio del desierto. Pero no iban a tardar en atraparlos, quizás si debían ocultarse tal como le dijo la prota. En eso una flecha entró en el caballo y los lanzó largo a ambos. Qué mala onda para estos chicos, tanto que lucharon para llegar hasta allí, para ser atrapados tan malamente. En eso los caballeros del templo agarraron a Santa, mientras que los otros agarraron a Pierga. Estos dos ahora están valiendo verga, pobre de ellos, ahora les espera un severo castigo, pero aún más para el chico porque casarse con una santa es un pecado mortal dentro de la ciudad. La ley de ellos exige que al que haga esto se le destruirá tanto él como a toda su familia, pero en este caso los caballeros le hacen saber al joven que los sacerdotes fueron misericordiosos, por eso solo le quitarán la vida a él. Bueno, a este punto este hombre debe estar hecho caca en sus pantalones, porque hay una espada cerca que quizás con esa le huelen a los sesos, o mejor dicho le huelen el cuello. Por otra parte la prota observaba todo, estaba súper asustada de que algo malo le pasara a su prometido, por eso la muy astuta se zafó de los brazos de los hombres que la tenían agarrada, corrió de inmediato a defenderlo, o sea le quitó la espada con que lo iban a matar. Además de eso amenazó a todos, que si se atrevían a hacerle algo a ese pobre hombre, ella se cortaría el cuello. La prota estaba tan obstinada de esa vida que era capaz de hacerlo, siendo así le exige a esos malvados hombres que dejen ir a Pierga. Ella sabía que ellos no iban a dejar que ella se quitara la vida, porque el destino que esas personas tenían predestinado para la prota era hacer un sacrificio. Sin embargo la waifu, muy rebelde con su espada en mano, dice que no va a volver a ese templo. Los señores no entienden por qué ella sigue nadando en contra de la corriente si ya tiene su destino marcado. Pero algo sucedió mientras ellos tenían esa discusión, porque a lo alto de la montaña se asomó un hombre fuerte, el cual lanzó un flechazo hacia el caballero al mando. De uno por uno fueron cayendo al suelo, pero claro, no los mató, solo los dejó un poco heridos para que dejaran en paz a los chicos. En eso el hombre arriba de la montaña gritaba que en su madre tierra Sam había un dicho que decía que todo mejoraba bajo la sombra de la roca, porque justo ahí comenzaba su tierra. Esta era la predicción de la prota minutos atrás cuando le pedía a Pierga que se cubrieran en la roca, solo que no entendían bien el contexto de la predicción, hasta ese momento que ese hombre apareció. El pibe que había llegado a la roca, era el amigo de Pierga llamado Teo que vivía en Sam. Dentro de sus conversaciones a través del pájaro, él había dicho que llegaría a lo alto de la piedra a esperarlos. Al bajarse de la piedra de inmediato corrió a saludar a su amigo, y le da la bienvenida a Sam, tierra de paz y tranquilidad. Pero los caballeros que él había alcanzado con su flecha se volvieron a levantar y tenían sus espadas a la mano para atacar al amigo de Pierga. Pero él era más de dialogar primero, por ello les dijo que por favor por las buenas dejaran en paz a Pierga, si no pues no le quedará más opción que golpearlos con su furia. Bueno, los caballeros se dieron por vencidos por ahora. Enzo, el jefe de los caballeros, les pidió que se regresarán para comentarle al arzobispo lo que había visto, para que sea él el que tome la decisión de lo que hará ante la situación. Por otra parte estaba Pierga con su amigo dándose muestras de cariño y gratitud por ante semejante salvada. Llegó justo a tiempo, porque si no todos hubiesen valido mucha verga. Pero claro, el amigo de Pierga no estaba solo, obviamente tenía sus secuaces con él, porque si no tampoco es que el tipo era de otro mundo que iba a poder solo con los caballeros del templo, así que ajá, allí iban todos para terminar de llegar a Sam, sanos y salvos. Cuando ya están en el piso del territorio Sam, la señorita se baja del caballo para caminar como los demás, pero sintió algo súper raro. La arena no era normal, era muy movediza. Esto se le hizo re extraño a la piba, pero bueno, igual siguió detrás de los demás. Más tarde, llegaron oficialmente a Sam. Específicamente estaban en Antenas, una parte que se veía muy desolada. Al parecer ese lugar tiene años de existencia, ahora le han llamado también Oasis de los Gritos. Según cuenta la leyenda, la tierra esa está maldita, por eso se escuchan muchos gritos de noche. Prácticamente Antenas se había convertido en una tierra seca,
porque el agua allí desapareció, por eso sus habitantes se fueron yendo de ese lugar, siendo así la esencia de Antena, que era de un sitio de intercambio comercial, perdió el sentido total. Pero yo creo que esto no lo sabía Piergan, porque tiene una cara de sorpresa increíble. Además, el amigo de él le comenta que en el sitio salen una especie de flores blancas llamadas Sam, pero esas flores tienen una maldición, por eso causan problemas a las personas. Entonces yo pienso que tal vez a estos jóvenes le haya salido peor el remedio que la enfermedad, porque llegaron a ese lugar buscando esperanzas de formar una nueva vida y se encuentran con un lugar desolado, además con maldiciones encima. Claro, ese lugar no estaba totalmente solo, quedaban ciertas personas que podían ser contadas con los dedos. Quizás ellos ayuden a estos chicos a formar una nueva vida en ese lugar, sin embargo nadie puede descubrir que ella era una sacerdotisa. Más tarde, seguían en un lugar específico de Antena, pero aún no habían llegado al sitio donde se iban a alojar, pero bueno, las personas que estaban allí se estaban divirtiendo jugando y bebiendo, por eso Theo se distrajo un momento, mientras que la prota y Piergan estaban esperando que Theo se desocupara de sus juegos. Los chicos estaban muy cansados, querían irse rápido a descansar, pero Theo seguía en su farra, mientras que le llegó una señora a hablarles a ellos. Resulta que la señora quiere que Santa se incorpore en un juego que estaban haciendo, ya que allí no habían casi habitantes y necesitaban otro participante. Mientras tanto, Theo invitaba a su amigo a competir con él en el juego. Bueno, Pierga aceptó. Mientras estaban en la competencia del juego, Theo le comenta a su amigo que hay una creencia en Sam. Eso se basa en que cuando alguien se enamora de verdad, le aparecerá un halcón para rondar su cabeza. Además, es como un anuncio de que tendrán hijos en común. Pero bueno, el pibe aún no había visto nada, así que siguió jugando sin pararle mucho a la conversación. Por otra parte estaba la prota, viendo a un par de viejos pelearse por enseñarle a ella de lo que se trataba el matrimonio. En eso se basaba el juego que querían mostrarle, porque ahora la prota dentro de ese territorio es la esposa de Pierga. Ella ahora está más tranquila, le alegra mucho estar en ese nuevo sitio, pero lamenta mucho que en el templo hayan personas tan malas que incluso el caballero que la fue a buscar a punta de flechas y espadas, antes se hacía llamar su hermano, pero en realidad era igual que los otros sacerdotes, buscaban un beneficio propio, eso era salvar sus pecados sacrificándola. Bueno chicos, les cuento que esta historia me ha gustado mucho, porque a través de este manga podemos ver que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que aparenta ser bueno al final termina siéndolo, como el caso de esos sacerdotes, que hicieron de Noemí, llamada en contra de su voluntad santa, una vida de infierno y de mentiras. Esta chica que fue esclavizada por esos sacerdotes que jugaban con la fe de las personas para recibir un beneficio propio, sus ideales de Dios eran bastante corrompidos, por eso lo que ellos hacían ver como voluntad de Dios, no era más que una manipulación de su parte para engañar a sus feligreses. Cuéntenme ustedes chicos y chicas qué les pareció esta increíble historia. Si quieren que suba más capítulos, compartan masivamente. Los quiero mucho, no fumen, hasta pronto.